turbimetría deriva del griego nepele, significa nube o neblina. Se define como la detección de la energía lumínica dispersa o reflejada hacia un detector que no se encuentra en el camino directo del haz luminoso. Entre 1967 y 1969 aparecieron los primeros nefelómetros por RF disponibles en el laboratorio clínico, y en 1974 se desarrolló el primer nefelómetro con un sistema óptico de rayo láser. En los últimos 15 años, el laboratorio clínico ha reemplazado el método de inmunodifusión radial por los métodos nefelométricos. Un sistema nefelométrico ideal es el que produce un campo totalmente oscuro en el detector cuando no existen partículas difusoras. De la nefelometría y la turbidimetría se basa en la dispersión de la radiación que atraviesan las partículas de materia cuando la luz atraviesa un medio transparente en el que existe una suspensión de partículas sólidas. Se dispersa en todas direcciones y como consecuencia se observa turbia. La dispersión no supone la pérdida neta, la potencia radiante, solo es afectada la dirección de la propagación, porque la intensidad de la radiación es la misma en cualquier ángulo. La intensidad depende del número de partículas suspendidas, su tamaño, su forma, los índices refractivos de partículas del medio dispersante y la longitud de onda de la radiación dispersa. Antes de hablar de la turbidimetría, debemos recordar algunos fenómenos físicos que ocurren cuando una radiación incide sobre una celda, como la reflexión en la superficie de las paredes del recipiente, absorción por parte de las moléculas de la sustancia y la dispersión por parte de las moléculas de la sustancia. Cuando el haz de luz choca con la celda, la luz se dispersa en todas las direcciones y el haz de radiación cambia de dirección, es decir, cambia la dirección de propagación. Los factores que afectan la dispersión de la radiación son el tamaño y el peso de las partículas. Si el tamaño de las partículas es mayor a la longitud de onda, la luz no se separa. Un ejemplo interesante de esto es cómo percibimos el color blanco en las nubes. Para que la luz se disperse, el tamaño de las partículas debe ser menor o igual a la longitud de onda de la concentración de los reactivos, ya que a mayor número de partículas, mayor es la dispersión. También depende de la duración del estado en reposo, de la temperatura, el pH y la fuerza iónica, así como también de la longitud de onda. La dispersión puede medirse por turbidimetría o por nefelometría. El método de la turbidimetría mide la radiación que no se dispersa, es decir, la disminución de la potencia de la radiación transmitida. En este método se utilizan soluciones muy turbias, es decir, con altas concentraciones de partículas dispersantes para que haya una buena disminución de la luz transmitida. Casi todas las medidas turbidimétricas se realizan con colorímetros o espectrofotómetros de visible o violeta. También pueden usarse instrumentos visuales sencillos, tales como el turbidímetro par o el colorímetro Dubos. Partes del espectrofotómetro. La fuente de radiación más frecuentemente usada es la lámpara de wolframio, pero pueden utilizarse otras fuentes de radiación visibles, como lo son las lámparas de tungsteno y de xenón, puesto que se ha demostrado que la radiación blanca es la que mejor se dispersa. Luego sigue un sistema monocromador.
que selecciona la longitud de onda adecuada para la muestra, ya que como en la turbidimetría se mide la radiación transmitida a través de la muestra, es necesario evitar la absorción de radiación por la misma. Estos pueden ser un colimador, un prisma o un filtro de red de difracción. La suspensión se pone en una cubeta similar a un tubo de ensayo, que permite realizar las medidas de las energías incidentes y transmitidas. Estas pueden ser de vidrio o de plástico. Si ponemos en la cubeta suspensiones coloreadas, se debe usar un filtro para evitar que influya sobre los resultados dando valores excesivamente altos. Luego se incorpora un detector. Estos pueden ser cualquiera de los utilizados en la región del visible, especialmente los diodos de silicio. El detector debe ser sensible a la longitud de onda transmitida, ya que convertirá la radiación transmitida en energía eléctrica para que pueda ser leída por el sistema de registro. A esto se le llama el efecto fotoeléctrico. Por último, tenemos el sistema de registro. Los múltiples modelos usan sistemas de lecturas de agujas reflectadas, pantallas digitalizadas y hasta microprocesadores de señales. Su función es darnos los resultados de una manera entendible. Esto puede ser en porcentaje de transmitancia o en absorbancia. Si se utilizan fotómetros para la medida, se recomienda utilizar filtros rojos. Y si se usan espectrofotómetros, utilizar la región entre 700 y 800 nanómetros, ya que en esa zona se ha encontrado una mejor dispersión. La instrumentación está ubicada a un ángulo de 0 grados de las incidentes. La sensibilidad de la turbidimetría vendrá dado por la eficacia y características del instrumento. A través del método turbidimétrico pueden determinarse la concentración de una variedad de iones en solución, como lo son la plata, el calcio, el sodio e iones cloruro y sulfato. También se usa ampliamente la turbidimetría para el análisis de agua, la determinación de su turbidez y para el control de los procesos de tratamiento, y en bioanálisis para la cuantificación de proteínas plasmáticas, como las lipasas, la determinación de proteína en orina y de anticuerpos en suero, también para el contagio de colonias bacterianas, el análisis microbiológico y la claridad de productos alimenticios y bebidas. La turbidimetría y la nefelometría son técnicas complementarias que se utilizan para el análisis cuantitativo de soluciones en el laboratorio de análisis instrumental. Es por esto que deberíamos establecer algunas diferencias entre ellas. Como dijimos anteriormente, la turbidimetría mide la radiación que no se dispersa y utiliza soluciones de altas concentraciones de partículas dispersantes. La nefelometría se basa en la dispersión de la radiación que atraviesan las partículas de la materia. La intensidad de la radiación dispersada será mayor cuanto menos sea el tamaño de las partículas. Es por esto que se utilizan soluciones con bajas concentraciones de partículas dispersantes. En cuanto a la instrumentación, en la turbidimetría, esta está ubicada a un ángulo de 0 grados de las incidentes, pero en la nefelometría se mide la radiación en un ángulo de 90 grados de la fuente de radiación para que no interfiera la luz transmitida, solo la dispersada. Otra diferencia en cuanto a la instrumentación es que en la nefelometría se utilizan cubetas con revestimiento negro mate para que absorba el exceso de energía y la dispersión salga hacia el detector. El turbidímetro está compuesto por una lámpara que emite una luz que luego pasa por el colimador. Después esta luz pasa por el monocromador para luego volver a atravesar el colimador, que atraviesa la muestra y por último llega hacia el nefelómetro. Es un tipo de instrumento fotométrico que puede o no ser automatizado para la determinación de proteínas en diferentes fluidos biológicos. Sus partes están constituidas por el siguiente esquema. Primero, la fuente o luz, que pasa por un filtro. El funcionamiento de nefelometría.
La luz atraviesa un medio transparente en el que existe una suspensión de partículas sólida. Luego se dispersa en todas las direcciones dando una luz turbia. El funcionamiento de la turbidimetría. La fuente de luz emite radiación con una intensidad inicial. Parte de esta luz es reflejada, parte es absorbida y parte es dispersa y el resto es transmitida. Luego, con un detector se mide la intensidad de radiación transmitida. Las aplicaciones para turbidimetría y nefelometría son: se utilizan instrumentos automatizados que miden la sensibilidad de antibióticos, análisis de proteínas en la determinación de glucógeno, globulinas en suero y plasma sanguíneo. Otra aplicación es analizar la presencia en líquidos biológicos de parámetros de combustión del tabaco, por ejemplo la nicotina, que también la nefelometría se usa para la determinación de algunos fármacos, los cuales se miden utilizando esta técnica conjuntamente con inmunoterapia. El turbidímetro es un instrumento portátil o de instalación que a través del análisis óptico determina la cantidad de sustancia en un líquido o gas coloidal. Para introducir la muestra, se debe limpiar con un paño e ingresar alineando la marca de la celda con la del equipo. Se necesita una fuente, la cual emite un haz de luz, y este llega a la muestra. Esa luz que se refleja es directamente proporcional a las partículas en suspensión reflejada en el fotodetector. Sus principales usos son en el análisis de la calidad del agua, para evitar la contaminación, la vigilancia del clima y la visibilidad. Las partículas suspendidas son habitualmente los contaminantes orgánicos, gaseosos y polvo. De aquí se convierte la información a imagen digital. Estas dos técnicas tan poco conocidas, la nefelometría y la turbidimetría. Son dos técnicas muy similares, pero a pesar de ello tienen una gran cantidad de diferencias que vamos a intentar que queden claras. En ambas estamos midiendo intensidad de radiación, siempre comparando con un blanco. Son métodos analíticos que están basados en la dispersión de partículas suspendidas en el líquido. Aquí tenemos el esquema básico de turbidimetría y nefelometría. En turbidimetría, la luz incidente irradia la disolución turbia. Tenemos que tener en cuenta que una disolución turbia no es una disolución que esté sucia, es una disolución con partículas suspendidas. La radiación va en la misma dirección que la lámpara, atravesando la muestra y llegando al detector. Sin embargo, en nefelometría se mide a otro ángulo, siendo el más habitual de 90 grados. En cuanto a las diferencias principales, en turbidimetría las muestras no deben de estar muy diluidas y las partículas tienen que ser grandes. Se transmite en la misma dirección que la lámpara. Las mediciones pueden realizarse con cualquier espectrofotómetro. Podríamos utilizar un ultravioleta visible. Los cálculos se realizan con la ley de Beer-Lambert y los patrones se preparan previamente. Sin embargo, en nefelometría tiene una mayor sensibilidad, lo que nos permite medir a concentraciones diluidas o muy diluidas, pero esto hace que su precio sea algo más elevado. Miden ángulos de entre 15 y 90 grados, siendo el más común el de 90 grados. Es un método más exacto para la medida de opacidad. Si no disponemos del aparato, podemos utilizar un luminómetro. Los cálculos se realizan con una ecuación muy simple, como es intensidad igual a concentración por una constante, y en este caso los patrones que se utilizan son comprados. Para la elección de una técnica u otra nos fijaremos en dos factores. Cuando la concentración de partículas dispersantes en la disolución es pequeña y su test será muy similar a X0. Por lo que la mejor elección cuando la muestra contiene pocas partículas dispersantes es la nefelometría. La turbidimetría es una buena técnica para cuando las muestras contienen grandes concentraciones de partículas dispersantes. En la nefelometría, la intensidad de la radiación dispersada a 90 grados es mayor si las partículas son bastante pequeñas para que se produzca una dispersión de Rayleigh. Si las partículas son mayores, la intensidad de la dispersión disminuirá a 90 grados. En turbidimetría, la señal consiste en la disminución relativa de la radiación transmitida, por lo que el tamaño de las partículas dispersantes es menos importante. En turbidimetría,
se representa la absorbancia frente a la concentración, siguiendo la ley de Beer-Lambert, como se puede observar, mientras que para la nefelometría se representa la intensidad medida en el nefelómetro frente a la concentración, y las dos representaciones siguen una regresión lineal. En la turbidimetría, para realizar las medidas se pueden realizar en un espectrofoctómetro de visible ultravioleta, mientras que para la nefelometría se usará un nefelómetro, que es un instrumento en el cual introducimos nuestra muestra y nos da una lectura. Incluso para mediciones de la turbidez del agua del río podremos realizar un análisis in situ. Bien, a continuación vamos a hablar de los factores importantes en la nefelometría. Son tres: la concentración, el tamaño de la partícula y la longitud de onda. En el factor de la concentración, el aumento de partículas en la suspensión produce el aumento de la dispersión. Dentro del tamaño de la partícula influyen factores importantes como el pH, velocidad, orden de mezcla, la concentración y la fuerza iónica. En el factor de la longitud de onda, las muestras son iluminadas con luz blanca monocromática. Si una muestra está coloreada, se debe escoger una porción del espectro electromagnético para que su absorción se reduzca al mínimo. ¿Cuándo elegir nefelometría o turbidimetría? Si la muestra contiene pocas partículas dispersantes, elegimos la técnica nefelométrica. También la intensidad de la radiación dispersada a 90 grados es mayor si las partículas sólidas son muy pequeñas y se produce dispersión tipo Rayleigh. Muy importante, conforme aumenta el tamaño de la partícula, disminuye la intensidad. Si nuestras muestras contienen grandes concentraciones de partículas dispersantes, elegimos la turbidimetría. Cuando el tamaño de las partículas es menos importante, la señal consiste en la disminución de la radiación transmitida. A continuación, se va a comentar brevemente algunas aplicaciones de las técnicas. La nefelometría, a diferencia de la turbidimetría, es una técnica mucho más sensible y cuesta más dinero. Cuando empleamos la nefelometría, los patrones se compran, y cuando empleamos la técnica de turbidimetría, podemos prepararlos o adquirirlos comercialmente. Ambas técnicas se emplean en aplicaciones para bioprocesos, como por ejemplo el control de la fermentación en la liquidez de vinos y destilados, análisis de aguas residuales, etc. En estas dos técnicas se puede emplear un tipo de reacción en la cual partimos de un analito que reacciona con un reactivo proporcionando un sólido, al cual añadimos un compuesto que facilita la manutención de las partículas en suspensión, ya que si están en el sólido no suspendidas, no se puede obtener la medición en cualquiera de las dos técnicas. Por ejemplo, se emplea este método en la inmunofusión radial para detectar anticuerpos en proteínas.